Hola, ¿qué tal amigos? Este es Ecorregión del Eje Cafetero. Como es costumbre de nuestro programa, tratamos los temas regionales ambientales. En el día de hoy conoceremos el fenómeno del cambio climático. Sean ustedes bienvenidos. Se llama cambio climático a la variación del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y en los últimos siglos también a las actividades de la humanidad. El término suele usarse de forma poco apropiada para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. Cambio climático pues es precisamente un cambio en el clima que en este caso es atribuible en gran parte a la actividad humana, aunque hay otras actividades y otros fenómenos terrestres que contribuyen al cambio climático, pero esta es la primera vez en que los humanos están implicados en un cambio climático de todo el planeta. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Las variaciones climáticas han existido en el pasado y existirán siempre a consecuencia de diferentes fenómenos naturales, como los cambios fraccionales en la radiación solar, las erupciones volcánicas y las fluctuaciones naturales en el propio sistema climático. Sin embargo, durante el último siglo, la temperatura media global ha aumentado a escalas exageradas, lo que es un calentamiento inusualmente rápido. De hecho, el siglo pasado fue el más cálido y la década de los 90 fue la más calurosa de los últimos 1000 años. Las causas naturales pueden explicar solo una pequeña parte del calentamiento. La inmensa mayoría de los científicos coinciden en que se debe a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, que retiene el calor en la atmósfera como consecuencia de la actividad humana. El clima de la Tierra está intervenido por un flujo continuo de energía procedente del Sol. De esta energía, que llega aproximadamente al 30%, se dispersa inmediatamente y vuelve al espacio, pero la mayor parte del 70% restante atraviesa la atmósfera para calentar la superficie terrestre. El aumento de los gases de efecto invernadero por las actividades humanas cada día es más gruesa su manta, reteniendo más energía y generando el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera impiden que la energía que calienta la Tierra escape directamente de la superficie nuevamente al espacio. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano y otros gases industriales. Aparte de los gases industriales, todos estos gases se producen naturalmente. En conjunto representan menos del 1% de la atmósfera. Ello es suficiente para producir un efecto de invernadero natural que mantiene el planeta a unos 30 grados más caliente de lo normal, lo que es esencial para la vida que conocemos. Pero el aumento de los gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades humanas han hecho que la manta que compone estos gases se haga cada vez más gruesa, reteniendo más energía y calentando más el planeta. El problema lo empeoramos a través de la quema de carbono, petróleo y gas natural que liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Cuando talamos bosques y quemamos madera, reducimos la absorción de CO2 realizado por los árboles y conjuntamente liberamos el dióxido de carbono contenido en la madera. Como ese efecto llega después, a la gente no le preocupa mucho todavía. Los científicos son los primeros que se dan cuenta de esos cambios.
Y mientras los científicos transmiten el mensaje a las poblaciones, pasa un tiempo. Y mientras la población se da cuenta de que la economía está siendo afectada, entonces ya tendremos muchos cambios encima. Pero efectivamente las economías se van a ver afectadas. Y hace poco uno de los científicos más importantes del mundo, que todavía vive, que es James Lovelock, precisamente habló de que los países debían prepararse para lo que se llaman los refugiados ambientales. Ya no serán refugiados de guerras civiles o de conflictos armados, sino refugiados de los cambios que vamos a tener en el clima. Gente que se va a tener que ir de donde vive, porque ya no hay agua, ya no hay forma de mantener los cultivos. Esa gente tendrá que irse a vivir a otras partes, a hacer actividades económicas en otras regiones. Las ciudades van a tener muchos efectos. Entonces sí, la economía va a ser fuertemente golpeada. Como respuesta política ante la problemática de cambio climático, se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático con 154 países en Río de Janeiro, cuyo objetivo era lograr estabilizar los efectos de los gases invernadero en el ambiente. Estas conferencias, conjuntamente con la creciente evidencia científica, ayudaron a aumentar la conciencia internacional sobre el tema. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático publicó su primer informe de evaluación en 1990. Confirmó la evidencia científica sobre el cambio climático. Desde quienes dirigen o tienen decisiones políticas también tienen mucho que hacer, ¿cierto? Hay que cambiar muchas normatividades, hay que cambiar mucha legislación, hay que dar incentivos, por ejemplo, a los productores, sobre todo de ganadería, que es uno de los mayores impactos que tiene el cambio climático. Hay que dar incentivos a estos ganaderos para que mejoren sus sistemas, siembren más árboles y tengan ganadería, lo que se llama una ganadería sostenible. A los agricultores también hay que ayudarles. Si bien ellos tienen que hacer cambios, hay que ayudarles económicamente a sus cambios. En general, todos los cambios tienen que ver con mejor uso del suelo y con aumentar la cobertura de árboles en los sistemas, en este caso en el departamento y en la región. Eso es una cosa que hay que hacer rápidamente. El protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reforzó la respuesta internacional al cambio climático y fortaleció el principio de responsabilidad común pero diferenciada. El objetivo planteado para cada país debe lograrse en el periodo 2008 al 2012. Los distintos países tienen cierta flexibilidad en el modo de obtener y medir la reducción de emisiones. En particular, se estableció un régimen de comercio de emisiones que permitirá a los países industrializados comprar y vender créditos de emisiones entre ellos. También puede adquirir unidades de reducción de emisiones, financiando ciertos tipos de proyectos en otros países desarrollados. Un nuevo estilo de hacer negocios, llamémoslo así, de negocios ambientales, ¿cierto? Cuando se vio todo este tema de gases que emitía el humano a la atmósfera, entonces se dijo, bueno, premiemos un poco a quienes están contribuyendo a la disminución. Entonces los mercados de CO2 tienen dos niveles. Uno es que hay países y personas y empresas que compran el CO2 que emiten otras empresas y otras personas. Entonces pueden comprar ese CO2. Y cuando lo compran, entonces reciben beneficios en sus propios países. Les disminuyen impuestos o les dan incentivos económicos. Esa es una forma. La otra es comprar CO2 almacenado en los bosques. Esa es otra forma. Entonces hay empresas o países o personas que le compran a una persona o a un país una cantidad de gas que está almacenado en los bosques. Si mantienen los bosques, el gas se queda ahí, almacenado en esos árboles. Y mientras esté eso, entonces se sigue pagando por ese gas que no se está mandando a la atmósfera. Digamos que son dos formas de hacer negocios con el carbón. Son negocios que todavía en algunas partes son muy incipientes. No es fácil porque tecnológicamente y científicamente hay que hacer mucho trabajo antes de hacer el negocio de carbono. Pero ya hay algunos países que venden carbono. Bajo las políticas nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático y por iniciativa de la CARDER, se creó el Nodo Regional de Cambio Climático de la Ecorregión.
cuyo objeto es unir esfuerzos para generar proyectos de adaptación a este fenómeno. Esto ha sido todo un proceso. A través del proyecto de corrección del eje cafetero nos hemos dado a la tarea, las 5 corporaciones que venimos trabajando para consolidar nodo regional de cambio climático. Inicialmente fue la Mesa Regional de Cambio Climático, pero hoy queremos hacerlo como más extensivo, darle una mayor sustentabilidad al proceso y obviamente prepararnos para adoptar medidas que permitan aminorar los impactos. No obstante que el eje cafetero y el país no tienen que desarrollar unas acciones para mitigación del cambio climático, sí debemos adelantar acciones para que no se profundice el problema que ya tienen los países desarrollados, y eso tiene que ver obviamente con los sistemas productivos que sean amigables con el entorno ambiental y además que se presenten proyectos en lo que tiene que ver con el MDL y otras alternativas que contemplan estos procesos. Todos los países y todas las regiones tienen que contribuir con mejorar sus sistemas productivos, y eso no solo es para el mundo, sino por nosotros mismos. Porque efectivamente muchas de las plantas que sostienen nuestra alimentación, frijol, tomate, maíz, van a tenerse que sembrar en otras condiciones y en otros suelos y en otras altitudes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que prepararnos para cultivar en sitios donde no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, café. Nadie piensa que vamos a tener un impacto sobre café, pero probablemente el café va a sufrir cambios en la forma en que se cultiva, porque va a llover más posiblemente en la región cafetera. Eso significa que se va a alterar la producción, la cantidad de café que se produce, y eso significa un efecto en la economía de las familias cafeteras, que en realidad son las que sostienen gran parte de la economía nuestra, ¿cierto? Esas familias cafeteras. Ofrecidos por la ecorregión del eje cafetero, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carter inició el proceso de conformación de un nodo regional de cambio climático en el eje cafetero. En conjunto con las corporaciones del Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Tolima, CRQ, CBC, Corpo Caldas y Cortolima respectivamente, con el fin de unir esfuerzos para sacar adelante los proyectos que aporten beneficios significativos en cuanto a la mitigación y a la adaptación a los efectos del cambio climático. Estas corporaciones autónomas regionales además han centrado sus intereses en el desarrollo de una estrategia de educación ambiental frente al cambio climático con proyección a diferentes escenarios y abarcando las diferentes poblaciones, todo reconociendo la importancia que tiene la educación cuando se usa como herramienta para llegar a la comunidad y generar el cambio cultural y la futura realización de proyectos y acciones, en este caso, para problemas de tan alta magnitud como lo es el desorden climático. La otra cosa importante es que esta ecorregión del eje cafetero es una de las que se está tomando más en serio el tema. Tiene una mesa regional de cambio climático, tiene apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, se ha logrado constituir un equipo de trabajo técnico, y con el tiempo esa mesa regional y las instituciones que la conforman han ido uniendo, por ejemplo, conocimiento científico que es muy escaso, aportes para trabajar en ciertas regiones del eje cafetero. Entonces digamos que esta región es una de las, creo yo, de las primeras que se toma el tema como propio y muy importante, y ese es el primer paso que hay que dar. Lo más grave sería ignorar que viene el cambio climático, pero ya nosotros la región está trabajando en eso, entonces me parece muy importante. La ecorregión del eje cafetero impulsa varios proyectos, los cuales tienen posibilidades de desarrollo bajo el marco del Protocolo de Kioto. Ellos son proyectos de transporte masivo, de captura de metano y proyectos forestales. La ecorregión cuenta con varios proyectos que ofrecen grandes posibilidades de desarrollo estipuladas en el marco del Protocolo de Kioto, entre las que se encuentran Megabús de Pereira, reducción de emisiones por la implementación del Sistema Integral de Transporte Masivo. Al entrar Megabús han salido de circulación casi 500 vehículos que al no estar rodando, por supuesto, consumen menos combustible y dejan menos contaminación en el ambiente. Nosotros por año estamos reduciendo 30 toneladas de carbono que antes se producían en las ciudades de Pereira y de Dos Quebradas y que ya hoy no estamos echando este humo, por decirlo así. Bioorgánicos del Otún, biodegradación y la estabilización controlada de basuras orgánicas.
Relleno La Glorita, captura de metano. Lo que buscamos con el cambio climático es reducir las emisiones de CH4, metano, que es uno de los gases principales de aporte al efecto invernadero. Esos gases se utilizan para la generación de energía, tanto interna del relleno o se puede de pronto aportar para solucionar problemas energéticos de la comunidad que se encuentra alrededor del relleno. Ingenio Risaralda, tratamiento en deshidratación de vinaza. La vinaza es un residuo que sale del proceso de destilación. Nosotros producimos alcohol carburante, de ahí sale un residuo que es la vinaza y vamos a tratar un proyecto de deshidratar esa vinaza, evitando que se vaya a unas piscinas donde se genera un gas metano. Entonces, ese proceso nos va a permitir, digamos, minimizar ese gas que considera efecto invernadero. Procuenca, proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná. Desde el año 1993, a través de Naciones Unidas, se viene desarrollando una serie de actividades que buscan mitigar los efectos del cambio climático a través de procesos de mejoramiento, de disminución de las fugas de gases de efecto invernadero por parte de los industriales. Convenio CAR del UTP, proyecto forestal, zona amortiguadora, Parque Nacional Natural Los Nevados, cuenca del río La Vieja. Café Carbono, una alternativa de desarrollo agroforestal sustentable en el departamento del Quindío. Este proyecto de Café Carbono, que le apunta, digamos, a sembrar con aproximadamente unas 1.500 familias unos árboles. Estos árboles van a cumplir un papel de ser unos almacenadores de gas carbónico, exactamente, que es un gas efecto invernadero, y lo vamos a desarrollar pues en plantaciones que se están en este momento estableciendo y plantaciones a futuro. Para evitar una tragedia es hora de hacer frente al cambio climático, pero necesitamos poner cada uno de nuestra parte para salvar la vida del planeta, único hogar de nuestra generación. Efectivamente, ya es casi unánime en todo el mundo que el cambio climático se vino encima y que hay fenómenos que ya no vamos a poder manejar ni atenuar, pero que hay cosas que podemos hacer para adaptarnos como población. Y muchas de las cosas son locales. Por ejemplo, se está haciendo mucho énfasis en cómo desde las casas se puede contribuir un poco a que el efecto sea menos dramático. Entonces, todo lo que se está haciendo, reemplazar nuestros bombillos por bombillos halógenos, trabajar mucho el tema de las basuras, en lo que estamos muy atrasados, ¿cierto? En la separación de los residuos, y reciclar mucho más de lo que estamos haciendo. El tema, por ejemplo, de las industrias y las empresas en las ciudades es otro tema muy retrasado. En muchos países han empezado a reutilizar, por ejemplo, el calor que se produce en los restaurantes y en cafeterías. Con ese calor, ellos mismos, sin necesidad de comprar gas o energía, ellos mismos calientan el agua de su negocio. Entonces ahorran y al mismo tiempo reutilizan la energía del negocio. Mucha gente habla de que cada crisis tiene oportunidades, y sabiendo manejar el tema de cambio climático es probable que tengamos oportunidades. Por ejemplo, lo que tú decías, efectivamente tener cultivos agrícolas o cultivos forestales certificados, manejados sosteniblemente. Eso habrá que replicarlo más. Por ahora hay unos cuantos productores en eso y unas cuantas empresas, pero el mejorar los sistemas productivos y certificarlos es una de las formas que tendremos de adaptarnos al cambio climático. Cultivar mejor, cultivar por más tiempo, cultivar mejores especies que produzcan más y de manera orgánica para no contribuir más con plaguicidas y herbicidas que emiten, algunos de esos cuando entran en el suelo emiten gases. Eso es una forma. La otra es lo que se llama todo este tema de los mercados verdes, que han sido muy complicados de iniciar, pero probablemente cambio climático tendrá que pensar más en mercados verdes. ¿Por qué? Porque las personas van a tener que fijarse en comprar productos que no estén alterando las condiciones del suelo ni las condiciones del clima. Espero hayan disfrutado de este programa, un espacio ambiental para usted. Este es Ecorregión del Eje Cafetero. Hasta una próxima oportunidad.